Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista. Continuamos el mundo inmobiliario y se encuentra con nosotros María José Fernández, directora general de la ADI, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. María José, gracias por conversar con nosotros. Pues sin duda se ha acentuado la crisis económica por la pandemia. Este 2021, pues un año complicado. Sin embargo, lo ha sido, hay que decirlo, desde años anteriores. La ADI, recuerdo que por cierto ya se avecina la época o los meses en los que hacen su asamblea anual y pues siempre anuncian montos y nuevas inversiones. Los últimos 2 años o incluso 3 no ha sido así por la coyuntura, obviamente el cambio de gobierno que se dio, pero bueno, ahora la crisis por la pandemia ha acentuado justamente que no haya tantas inversiones. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es el balance? Hola Luis, un gusto estar con ustedes como siempre. Pues déjame comentarte que el sector inmobiliario está pasando por uno de los peores momentos de su historia. Estamos arrastrando más de 2 años de una tendencia negativa que se ha visto muy agudizada por el efecto de la pandemia. Nada más para darte algunos datos de la importancia del sector inmobiliario. En el 2019, nuestra industria, en cuanto a obras de edificación y servicios inmobiliarios, aportamos más de 158,000 millones de pesos nada más en la recaudación de IVA, ISR y el IEPES. La recaudación total por el impuesto sobre la adquisición de inmuebles, lo que es el ISAI, que es un impuesto local, en los estados fue de más de 14,000 millones de pesos. Y a nivel municipal, el sector inmobiliario aportó aproximadamente 29,000 millones de pesos en recaudación del predial. Esta aportación total que te estoy mencionando es de 202,000 millones de pesos, nada más para dar una idea de la importancia que tiene nuestro sector en la generación de empleos y en el crecimiento económico a nivel nacional. Y en la recaudación de impuestos, por supuesto, locales, estatales y federales, porque cada vez que se hace una operación también inmobiliaria, pues los federales, hablo del impuesto sobre la renta, por ejemplo, claro que se causan, o el IVA. Así es. En este último año de pandemia hemos tenido efectos muy negativos en lo que es en el cierre de oficinas, que como sabes, el cierre de oficinas pues afecta a los comercios, a los restaurantes, a los hoteles, hasta el comercio informal tiene una afectación muy importante y por supuesto en los empleos, que nosotros pensamos que tenemos una afectación en más de 230,000 empleos, nada más por el cierre de oficinas. Este cierre, por cierto, se ve que pronto, ¿cuál es el balance? Se ve que pronto podría abrir. Ya hay que recordar que la ADI cuenta con agremiados, los 80 desarrolladores más importantes del país son agremiados de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Y bueno, pues han hecho un trabajo en conjunto con la ANTAD y el gobierno de la Ciudad de México para aplicar pruebas de COVID en los centros comerciales de algunos de los socios de la ADI, pero también lo aplicarían en las oficinas, porque ustedes están pidiendo desde hace, y aquí hemos hablado, por supuesto, contigo, con el presidente de la ADI también, y pues se ha expuesto esta necesidad urgente de volver a las oficinas y a los centros comerciales. Correcto. En varios estados ya nos permitieron la apertura ordenada en las oficinas, evidentemente bajo un protocolo muy estricto de medidas sanitarias para que la gente se sienta segura de regresar y no tener ningún tipo de incidencia de contagio. En la Ciudad de México estamos trabajando con la Secretaría de Economía, con la Agencia Digital y con la Agencia Sanitaria. Ya realizamos un protocolo muy estricto. Ya la Agencia Sanitaria revisó varias de nuestras oficinas para que vean que contamos con los sistemas de aire acondicionado adecuados para que la gente se sienta segura de regresar. Y esperamos que ya dentro de poco podamos regresar de forma escalonada
con porcentajes de empleados que puedan ir regresando para reactivar la economía. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en el caso de hoteles en la Ciudad de México, hoteles que están más enfocados en el área de negocios, pues no han podido regresar por esto mismo de que las oficinas no han abierto. Lo Y mismo en el consecuencia impacto. no hay demanda, ¿no? Para estos hoteles, por ejemplo. Así es, lo mismo en restaurantes, en comercios, como te mencionaba, hasta en el mismo comercio informal, es drástico el efecto que ha tenido no poder regresar las oficinas. Y pues increíble, pero ya pasó un año en que estamos cerrados. Hay oficinas que están pasando por momentos muy complicados y esto podría tener efectos muy negativos en la industria si seguimos cerrados. Por un lado, si siguen cerrados, por otro lado, pues también hay muy pocas nuevas construcciones. Al gobierno se le olvida que el sector inmobiliario pues impacta en 48 ramas de la economía y en el 16% del PIB, del Producto Interno Bruto. ¿Cuál ha sido el balance de esta pues negociación con las autoridades? No solo para la reapertura, sino pues viendo la necesidad, porque hay que recordar que seguimos teniendo un déficit, por ejemplo, de vivienda, ¿no? Así es. Digo, esto que mencionas de la oficina es muy importante porque ese flujo que reciben los proyectos de oficinas es el flujo que se utiliza para inversión de nuevos proyectos. Como sabes, también el mercado de vivienda ha estado muy castigado. Proyectos de vivienda, pues ahorita está detenido. Entonces, sí es muy importante que la autoridad vea que ya es el momento adecuado para programar una apertura escalonada. También quisiera mencionar esto que mencionaste sobre las pruebas que están realizando en los centros comerciales. En Las pruebas COVID. los centros comerciales abrimos también con un 20% de aforo únicamente, también con medidas sanitarias muy estrictas. Afortunadamente, esto ha ayudado para que no se sigan perdiendo empleos en los centros comerciales. Y estamos trabajando con la ANTAD y con las farmacias y con la Agencia Sanitaria y la SEDECO de la Ciudad de México para llevar a cabo pruebas de forma gratuita en los centros comerciales. Esto, la verdad que ha estado muy bien coordinado. Afortunadamente, la incidencia de casos positivos ha sido mínima. Entonces, esto también ayuda para que la gente de forma gratuita se entere si va a regresar a la oficina, que se sienta segura de que ya todo el mundo se hizo las pruebas y que no va a tener ningún costo para ellos. ¿Es requisito para entrar a un centro comercial o realmente es un apoyo al público que quiera saber si está enfermo? Es un apoyo, o sea, para regresar al centro comercial es necesario hacer el registro QR, obviamente portar tapabocas, tomarse la temperatura, pasar por los tapetes sanitarios, no ir varios miembros de la familia, sino en la medida de lo posible ir nada más un miembro de la familia. Ya lo indispensable. Por supuesto, podemos encontrar todos estos datos en 30 segundos. Te quisiera preguntar, María José, ¿cuáles son las preocupaciones de los socios de la ADI? Pues poder tener una relación muy cercana con las autoridades locales para poder los inmobiliarios. Ahora la CEDUBI nos puso una mesa de trabajo para revisar con otras instancias de gobierno como son SACMEX, CEDUBI, CEDEMA, para revisar los proyectos de los socios y que puedan revisarse de forma semanal para poder reactivar la economía, Luis, porque es muy importante todos estos proyectos que han estado detenidos durante tanto tiempo, que se puedan reactivar y poder echar otra vez la economía a andar en la ciudad, por ejemplo. ¿En 2021 sucederá la reactivación? Parece ser que sí, el diálogo cada vez es más cercano y esperemos que así sea.
Esperemos que así sea. Muchas gracias, María José Fernández, más bien directora general de la ADI, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti, Luis, con mucho gusto. Gracias. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.